Buenas noches a todos, queridos amigos radioescuchas de Radio Eronga. Les saludo con mucho gusto en este viernes primero de Cuaresma. Les saludo con alegría, esperando que todos ustedes estén bien, gozando de cabal salud. Quiero compartir con ustedes el tema que ya habíamos anunciado hace 8 días con Juanito. Hoy Juanito no pudo estar por un asunto personal, entonces pues también les deja saludos, pero compartiré el tema solamente con ustedes. Ahora no será interactuado como lo hacíamos con Juanito. Yo les expondré el tema, espero que vaya quedando pues lo más claro posible. Quedamos que el tema era la oración, entonces el tema de la oración no es algo complejo, sino más bien como no lo practicamos mucho, o hay personas que no practican mucho la oración, entonces pues les cuesta trabajo a veces mirar este tema y a veces no comprenderlo del todo. Trataré de ser breve, trataré de ser sencillo. Hablaré pues de algunos métodos que siempre se nos sugieren para orar, aunque también al final les diré desde mi experiencia cómo llevo a cabo la oración que yo personalmente hago en mi vida cotidiana. Primero, la pregunta primera sería, ¿qué es la oración? Yo diría que la oración es el modo en cómo todo hombre o mujer o todo ser humano busca relacionarse con Dios. La oración pues es la manera en cómo nos relacionamos con Dios. Es la manera de elevar el alma hacia Dios, elevar nuestro espíritu, elevar nuestros pensamientos, elevar nuestros sentimientos a Dios. Entonces la oración también se puede definir como un don de Dios, un don que Dios va a ir acrecentando, que el mismo Dios va a ir desarrollando en la medida que yo practico la oración. La oración es una manera del ser humano salir al encuentro con Dios, y en la oración también es importante aprender a dejarte encontrar por Dios. Siempre es importante, yo lo he recomendado en algunas reflexiones que he compartido, tanto en la homilía como en algunas temáticas. Todo parte de tener un elemento que nos acerque y nos lleve primero a invocar al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos conceda a todos pues el don de la sabiduría, el don de la inteligencia, el don de la perseverancia, el don de la constancia, y desde ahí emprender nuestra vida de oración. Es cierto que muchas personas están habituadas a no a orar, sino a rezar. Y a rezar en el sentido pues de que ya tenemos novenas hechas, tenemos el rezo del rosario, tenemos oraciones que ya son hechas. No digo que estas sean malas en el uso, sino que el cristiano tiene que aprender poco a poco en su vida personal a ir dejando algunas muletillas que con el caminar de los años hemos tenido. Por ejemplo, la novena pues es una muletilla, es un apoyo para orar, para rezar. Tenemos otras como son las oraciones que aprendimos desde niños, el Padre Nuestro, el Ave María, la oración del Ángel de la Guarda, en distintas versiones que hemos aprendido en nuestros hogares. Pero nosotros no podemos conformarnos, como lo dice la Sagrada Escritura de San Pablo, como todo el tiempo estar tomando leche, como si toda la vida fuésemos niños. Tenemos en determinado momento que dejar las oraciones que aprendimos de niños. No por eso quiere decir que ya se te olviden, que no las practiques. No, se pueden seguir practicando, pero debemos de llevar nuestra oración a algo más sublime, a llevar nuestro espíritu al verdadero encuentro con Dios. Podríamos también decir una pregunta: ¿por qué vamos a hablar de oración en nuestro tiempo? Bueno, en estos temas
hemos tocado mucho el aspecto de la contingencia y cómo muchos de nosotros como personas hemos llegado a tener ese conflicto interno, a veces de sentirnos desanimados, de sentirnos tristes, de sentirnos quizá también solos, de sentirnos a lo mejor abandonados por Dios, de sentirnos que a lo mejor no vamos a superar la situación. Y bueno, como lo decíamos en otros momentos, el miedo, el temor, la angustia, a veces es parte de la condición humana. Entonces, hablar de oración en este tiempo, pues es que la oración es en el momento en el que hablamos con Dios, le comentamos nuestros miedos, nuestros temores, nuestras inquietudes. La oración es el momento de acercarnos con esa confianza plena en el Señor, con toda la confianza, sabiendo también pues que Él va a estar escuchándonos, va a estar atendiéndonos. Hay veces que nosotros nos vamos acostumbrando sí a relacionarnos con Dios, pero a veces esa relación o en esa relación sentimos que Dios no está presente. Y sí, Dios en todo momento está presente. La palabra de Dios dice, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí está Dios. Tu oración la puedes hacer en familia, la puedes hacer con amigos, la puedes hacer con tus compañeros de trabajo, o la puedes hacer solo. Entonces, esa vida de oración nos lleva a verdaderamente encontrar una respuesta en Dios. Muchos quizás pudieran decir, bueno, yo he encontrado respuesta en Dios sin una oración personal. Puede ser, porque la fe, pues lógicamente da su fruto en diferentes formas, pero la oración es la forma más sana, la forma mejor de relacionarme con Dios. En esa oración, bueno, pues crecemos en la amistad con Dios, crecemos en la confianza con Dios, crecemos en nuestra vida de orar. Uno pudiera decir, un día me preguntaba, padre, pero ¿cómo se aprende oración? Y yo siempre les decía, pues orando. O sea, tú no vas a aprender oración si no haces oración. Al entrar en la dinámica de la oración, pues lógicamente nos valemos de muchos elementos. Yo sugiero y recomiendo, ¿verdad?, principalmente la Sagrada Escritura. Que la Sagrada Escritura sea nuestra herramienta básica, nuestra herramienta fundamental para iniciar nuestra oración. Si miramos nosotros así en un sentido muy general, le echamos un vistazo a la Sagrada Escritura, pues en la Sagrada Escritura vamos a encontrar respuesta a todos nuestros problemas, ¿verdad? Hay entre los libros de la Sagrada Escritura, pues hay algunos libros que se relacionan mucho a nivel de familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos, se relaciona a nivel de los amigos, a nivel del trabajo, se relaciona a nivel de la sociedad, a nivel de la gente que nos rodea, habla a nivel de la muerte, habla a nivel de la enfermedad, es decir, todo lo que nosotros queramos meditar y llevar a la oración, pues lo vamos a encontrar en la Sagrada Escritura. Y puede ser, ¿verdad? Yo sugeriría, si estoy viviendo un momento de la enfermedad, bueno, pues me doy a la tarea de buscar una cita bíblica sobre la enfermedad, sobre la obra de Dios cuando sana, cuando Cristo se convierte en la solución. Bueno, y la medito, y luego la aplico a mi propia vida. Si es el problema con mis padres, hay algunos libros, y en estos libros están algunos textos o citas bíblicas que nos ayudarían, como el libro de la sabiduría, que nos ayuda a vivir sabiamente en la relación con los demás. Podríamos decir pues que toda la serie de problemas que a veces experimentamos o dificultades que tenemos, pues ahí los encontramos y lo podemos llevar a la oración. A veces nosotros reducimos nuestra preocupación simplemente a pedirle a Dios, pero a veces no le decimos, Señor, pues te agradezco por esta experiencia de dolor que me has dado. No le doy gracias porque me enfermé, no le doy gracias porque tengo el problema con mi mamá, con mi papá. Y creo que a veces es bueno darle gracias porque de esa experiencia voy a aprender
Cristo nos quiere educar desde la palabra de Dios y nos quiere educar desde las experiencias a veces difíciles. Y es bueno, pues que toda experiencia difícil la llevemos a la oración. Les decía la pregunta, ¿cómo aprender a orar? Principalmente orando. Una persona que no se decide a sentarse a orar en la casa, como lo escuchábamos el miércoles pasado, miércoles de ceniza, con que iniciábamos la cuaresma, decía la palabra de Dios, cuando hagas oración, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora de tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Miren, qué bueno que nosotros tuviéramos ese buen hábito de orar, encerrándonos en nuestra habitación, y más ahora que en muchos lugares las iglesias permanecen cerradas. Si en tu lugar donde habitas, donde vives, donde estás, hubiese una iglesia que te queda cerca y permanece abierta, bueno, yo te recomiendo ir de rodillas ante el sagrario, sentado ante el sagrario. Pero si no, pues puedes hacerlo en tu casa antes de descansar. Si bien es cierto que yo creo que todos, la mayoría, hacemos algo de oración cuando nos levantamos, cuando nos vamos a acostar, cuando vamos a comer, al terminar los alimentos, no sé, al empezar el día del trabajo. Podemos tener muchos momentos de oración, pero no es una oración en el sentido de relacionarme más con Dios de manera personal. A veces es encomendando mis actividades, encomendando mi día, mi vida, que no está mal, pero también es importante para encontrar respuesta a todas las interrogantes de nuestra vida, pues aprender a orar desde la palabra de Dios con el Señor. Orar pues no se aprende de la misma manera como cuando vamos a la escuela. El ir a escuchar una materia o escuchar al profesor que expone una materia, pues la oración no se aprende así. La oración se aprende en la práctica. La oración se aprende delante del sagrario. La oración se aprende de rodillas delante del sagrario o en mi habitación. La oración se aprende delante de la Sagrada Escritura. La oración se aprende en esa praxis o en esa práctica constante. Entonces yo creo que la oración es como cuando queremos aprender una destreza, como cuando queremos aprender natación o queremos aprender fútbol o alguna otra destreza que queremos aprender o algún deporte, pues solo la vamos a destacar en la medida que lo practicamos. Yo no puedo ser un buen basquetbolista si no estoy en la constante práctica, pues no llegaré a ser un buen basquetbolista. A lo mejor no voy a llegar a ser un buen nadador si no estoy en la alberca, dale. Tampoco voy a ser un buen hombre o una buena mujer de oración si no estoy en la constante búsqueda de Dios. Podemos decir, ¿verdad? Así como traer aquella frase del Evangelio, toca y se te dará, busca y se te abrirá, busca y encontrarás, perdón. Es decir, la constante búsqueda, la constante práctica, pues es la que nos va a llevar a aprender oración, ¿verdad? Podemos mirar en esa parte también donde en aquella ocasión en la Sagrada Escritura los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Creo que también debemos de tener esa parte sencilla y humilde, pues de sentirnos necesitados de Dios, porque no sabemos orar. Muchas veces la verdad es que no sabemos orar. Miren, hay algunos métodos de oración que ya se nos ofrecen por parte de la iglesia, porque algunos grandes padres espirituales han hecho métodos que a ellos les han favorecido. Tenemos la lección divina, tenemos el método benedictino, tenemos el método de San Juan de la Cruz. Estos métodos son una manera o una forma de decir, me apoyo en ello para orar. Pero yo les diría, cuando estaba yo en el seminario, los padres espirituales nos ofrecían precisamente estos métodos, pero también es cierto que con el paso del tiempo
vas haciendo tu propio método, vas teniendo tu propia forma de relacionarte con el Señor. Entonces, en el método, ya sea el benedictino, la lección divina, el de San Juan de la Cruz, pues puedes tú apoyarte en ese método, pero hay veces que ya tu vida relacional con Dios exige nuevas formas o nuevos modos en el que tú te acomodas a orar. Y puede ser que el método que a algunos les ayudó, puede ser que a otros no nos sea tan favorable, a veces hasta por los tiempos, porque por ejemplo el método de la lección divina, pues es un método muy extenso, en cambio el método benedictino es un método muy breve. Pero yo creo que vale la pena, ¿verdad?, que nos demos a la tarea de poder buscar estos métodos que nos ayuden, así como esa muletilla que me ayude para yo aprender a orar, y con el paso del tiempo, en la medida de la práctica, pues yo aprendo a orar y a veces los métodos los vamos dejando a un lado. Orar no es algo que no puedas hacer. Yo creo que ya hemos escuchado en algunas ocasiones con algunos otros sacerdotes que orar es acercarte simplemente con confianza a Dios, teniendo conciencia de que Él te escucha y de que eres escuchado, y de ahí pues tomar la confianza y decir, pues le voy a hablar al Señor como un amigo, le voy a hablar con palabras sencillas, le voy a hablar con mis propias palabras, le voy a decir cómo me siento, cómo estoy en este momento. A veces nosotros nos podríamos decir, cuando le decimos al Señor, me siento triste, me siento con depresión, me siento desanimado, me siento desalentado. Explícale al Señor cómo te sientes con tus propias palabras, y eso es orar, ¿verdad? Eso es orar. Ahora, pues hay distintas formas de orar. Está la oración de petición, está la oración de intercesión, está la oración por las necesidades del mundo entero. Pues hay varias razones o formas por las cuales podemos orar, por nuestras necesidades personales, por las de los otros, nuestros hermanos, o las necesidades del mundo entero. Por ejemplo, ahorita mucha gente, muchos sacerdotes, ¿verdad?, insistimos mucho en esa oración por el fin de esta pandemia, para que el Señor le conceda la salud al mundo entero, para que libere al mundo de ello, ¿verdad? Podemos ver cómo en el Antiguo Testamento pues vemos aquellas situaciones de las plagas que sufrieron nuestros hermanos del Antiguo Testamento, y que la gente los llevaba a la oración. Los profetas de su tiempo los llevaban a la oración, y la gente se unía a la voz del profeta. Ustedes también, como laicos, en su casa, en su comunidad, pues pueden hacer círculos de oración en familia, en comunidad, personal, pues para pedir al Señor la misericordia, ¿verdad? A lo mejor no puede ser también una oración de perdón, porque a lo mejor la misma contingencia es una llamada de atención que Dios hace con nosotros. ¿Para qué? Bueno, pues porque a lo mejor íbamos viviendo como no correspondía, ofendíamos al Señor con nuestra forma de vida. Quizás hay algunas cosas que no le agradan al Señor y que tenemos que cambiar. Entonces todo eso es posible llevarlo a la oración, pero hay que entenderlo, aprender a leer los signos de los tiempos. ¿Para qué? Para que al aprender los signos de los tiempos, cada uno de nosotros podamos llevar a la oración las necesidades del mundo. Yo, por ejemplo, ahorita la veo así como con mucha esperanza. Yo creo que ustedes también han sabido pues de este caso que vive pues esta familia que ha perdido en el lago de Pátzcuaro pues a Miguel Ángel y a Ginebra, y que hasta el momento no los encuentran, ¿verdad? La comunidad se ha unido en una red de oración por esta familia, apoyándolos espiritualmente. Pues esto lo podemos llevar a la oración. No podemos caer en la oración de una manera egoísta, de solo pedir por mí, y a lo mejor por mi mamá, por mi papá, por mis hermanos. Sí, por ellos, pero también por los otros. Tenemos que aprender también esa parte de orar por los otros. Podríamos decir que la oración, ¿por qué podemos decir que la oración es un privilegio?
Bueno, yo creo que una persona es privilegiada cuando va teniendo experiencia en oración o va aprendiendo a orar, bueno, pues porque Dios le va a ir dando las capacidades para orar. Dios te va a ir dando los elementos, las herramientas, y cuando te falte una, el Espíritu Santo te va a inspirar para que esa cualidad o ese elemento que de repente te falta, pues el Señor te lo dé. La oración pues lleva a cada uno de nosotros pues a ese encuentro, esa relación con Dios, en ese pedir por nosotros, por los demás. Ahora, se podría decir, ¿para qué sirve orar? ¿O de qué sirve orar? ¿O para qué sirve la oración? Bueno, pues primeramente yo diría que orar sirve para purificar mi propia persona, purificar mi alma, purificar mi conciencia, purificar mis pensamientos y mis sentimientos. Y cuando una persona ora ante Dios, libre de toda atadura, libre de todo sentimiento negativo, libre de todo pecado, no digo que ningún pecado, pero por lo menos que no haya falta grave, pues yo creo que nuestra oración siempre va a ser escuchada. Es escuchada también aunque estemos en pecado, pero la respuesta puede ser mayor si yo estoy en gracia, si yo estoy en esa parte libre o no atado a ningún vicio de pecado que de repente puedo vivir. Entonces la oración me ayuda para purificarme. ¿Por qué purificarme? Bueno, porque la misma oración me va a llevar a ser más sensible a las fallas humanas y a luchar por evitarlas. A lo mejor puede ser que no se tengan fallas tan graves, porque uno de repente puede decir, bueno, pero es que yo no tengo falta tan grave. Bueno, pero la tarea de todo cristiano es la perfección. Y la perfección significa eternidad, significa lo que nosotros llamamos cielo. Cuando una persona lucha en la oración por ser perfecto, pues está aspirando a los dones más altos que Dios nos ofrece, a la vida eterna, al cielo, a contemplar el rostro de Dios, a vivir pues en la eternidad. Se puede decir también que la oración es la llave que abre nuestro corazón y que abre nuestra alma al Espíritu Santo. La oración es una llave que abre el corazón de Dios, el corazón del Espíritu, pero que también abre mi propio corazón para relacionarme con ellos. La oración es la llave de entrar a la convivencia con Dios, la oración es la llave de entrar a la convivencia con el Espíritu, la oración es la llave de entrar a la convivencia con el Padre y con la Santísima Virgen María. Si nosotros nos damos la oportunidad de orar, nos vamos a ir dando cuenta cómo nuestra vida poco a poco se va a ir transformando. Nosotros a veces queremos que nuestra vida cambie, pero a veces no entramos en este terreno de la oración. Entonces, una vida que no se cimienta en la oración y que quiere el cambio, pues a veces no se va a dar. Yo creo que todos hemos experimentado en algunos momentos, pues que le hemos pedido algo a Dios y que le pedimos y también hemos experimentado que a lo mejor no se nos da. Y uno de repente se desespera y dice que Dios no me escucha. Sí, Dios nos escucha, pero a veces somos cristianos que a veces no tenemos la suficiente fe para pedir. Cuando veíamos el tema de la fe, yo les decía a ustedes cómo los textos bíblicos los marca el Señor Jesús: hágase según tu fe. Esto nos debe entender que si yo no tengo fe en la misma oración, pues entonces yo no voy a entrar en esa dinámica de recibir lo que pido. La fe es un requisito necesario para alcanzar lo que pido en la oración. Y bueno, pues también la fe pues se desarrolla por medio de la oración. La fe se acrecienta por medio de la oración. ¿Por qué a veces se habla del camino de la oración? Bueno, es que cuando empiezas el camino de la oración, valga la redundancia, cuando tú empiezas a orar, empiezas un camino, y cuando tú vas caminando, vas encontrando los elementos, vas viendo con mayor claridad por dónde le debes de dar.
Yo les decía hace 8 días que cuando hacíamos interactuábamos con Juanito en el tema, yo les decía, miren, cuando iniciábamos la pandemia era una situación bien difícil, porque no encontrabas cómo hacerle. Era algo nuevo para nosotros. La situación a veces del conflicto por el cubrebocas, por el gel, la gente que no quería usar el cubrebocas, el que no quería el gel, el que decía que no era cierto, el que luego te reclamaban por qué suspendes de la Eucaristía, eso no es cierto, te decían un sinfín de cosas. Entonces era muy complicado. A un año de la pandemia y haber recorrido ese camino, ahora vemos con más claridad cómo debemos de actuar en los lugares públicos. La misma gente ha tomado conciencia. Nosotros ahora, para tomar una decisión en determinadas situaciones o acciones de pastoral, pues ahorita ya la gente está entendiendo que no es aglomeración, y aunque no haya aglomeración, pues es con todas las medidas sanitarias. Pero ya llevamos un camino recorrido, por eso no se nos hace tan complicado. En la oración es exactamente lo mismo. Empieza el camino de la oración, y de aquí a un año te darás cuenta que a lo mejor ya tienes hasta tu propio método hecho para relacionarte con Dios. Pero si no empiezas, si no das el primer paso, pues no vas a avanzar, no vas a llegar a ese momento de la oración. Ahora, a veces como cristianos también es cierto que ponemos muchos pretextos. No sé usar la Biblia, no tengo tiempo, no alcanzo, a lo mejor no lo voy a hacer bien. Mira, aviéntate a nadar en la Sagrada Escritura. Aviéntate sin conocer. Pero con el caminar del proceso, de caminar en la oración, bueno, pues has de hacer o has de llegar a algún método de estudio de la palabra, algún método bíblico, cómo se lee la Biblia. Hay métodos muy prácticos y métodos muy sencillos que no te van a complicar en entender la palabra de Dios. Entonces, creo yo que tú debes ir aprendiendo pues a entender la palabra de Dios, porque hay personas o hermanos que sí tienen la palabra de Dios en sus casas, pero pues la tienen como de adorno en el librero, o muchas veces la tienen también en un lugar especial y qué bueno, no les felicito, pero no solamente es para que esté en un lugar especial, sino la Sagrada Escritura la debes de tener en tu casa para leerla, para meditarla, para hacerla tuya. ¿Por qué podemos decir que orar es una aventura? Bueno, porque realmente entrar en la dinámica, en el camino de la oración, pues es aventurar que te vas a encontrar con sorpresas grandísimas, que el Señor te va a ir mostrando, que te va a ir presentando. Te vas a sorprender contigo mismo cómo en la oración el Señor puede transformar tu vida, la vida de las personas que están en tu entorno, cómo la palabra de Dios te sensibiliza ante la necesidad de los otros. Y bueno, pues la oración va entrando en esa dinámica, pues de refugiarte en el Señor de manera especial cuando hay sufrimiento, pero también debemos aprender a refugiarnos en el Señor cuando hay alegría. La oración no es nada más para cuando tengo necesidad, cuando tengo preocupaciones, no. La oración también se puede hacer cuando estás alegre, cuando no te falta nada, cuando estás sano, pues es una oración de agradecimiento, que creo que es una de las oraciones que a los cristianos católicos más nos falta, ser agradecidos con Dios cuando nada nos falta, cuando nada nos preocupa, cuando nada nos inquieta. Por eso podemos decir que orar es una aventura, pues porque te vas a aventurar y el caminar, la experiencia te lo va a ir dando en la medida que avanzas, en la medida que te adentras. A veces nosotros sí podemos tener muchos pretextos para orar, pero yo creo que en la oración lo más importante y el deseo más grande que tú debes de tener es hacerte amigo o amiga de Dios. Si tú te haces amigo o amiga de Dios por el camino de la oración, pues te va a suceder que a veces cuando uno quiere estar con el amigo lo busca en momentos
de diversión, en momentos de alegría, en momentos de gusto, pero también el amigo está en momentos de tristeza. El amigo se convierte en un apoyo, el amigo se convierte en esa parte, en esa parte de decir, bueno, pues tengo que relacionarme con el Señor, porque finalmente, pues cuando iniciamos la amistad con un amigo, pues es una aventura. Y cuando es una amistad real, una amistad fuerte, entonces, pues esa aventura va a permanecer para toda la vida. Ustedes lo saben, que hay amigos de toda la vida, pero hay amigos que a veces se van quedando en el camino. Ojalá que si tú te animas a iniciar este proceso de oración con el Señor, no seas de los amigos que dejen al amigo Jesús en el camino, sino que ese amigo sea para toda tu vida. ¿Cuáles son las formas esenciales de orar? Bueno, hace un momento les hablaba de algunas, pero las formas esenciales de orar en la vida cristiana son la de bendición, la de adoración, la oración de petición, la de intercesión, la de acción de gracias y la de alabanza. Yo les diría, ¿verdad? Pues todas las formas de orar son válidas y buenas, pero yo disfruto mucho la oración de alabanza, cuando le canto al Señor, cuando alabo al Señor, con mi voz, con mi canto, y bueno, yo esa oración la disfruto mucho, aunque no digo que no hago la de intercesión, la de adoración, también la hago, pero todas las disfruto, pero yo disfruto más la de alabanza. Que bueno fuera, ¿verdad?, que también en algunas ocasiones, pues en tu cuarto te encerraras para alabar a Dios con cantos de alabanza, de adoración al Señor. Sería pues una forma muy sana y muy buena de orar. Terminaré diciendo simplemente algunas citas bíblicas que hablan sobre la oración. ¿Por qué orar? La necesidad de orar. ¿Por qué Jesucristo sugiere la oración? Miren, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos del 16 al 18, nos dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Ahora vemos por qué les decía yo al inicio, pues que le debemos dar gracias también a veces por las cosas que a lo mejor no son tan buenas, como la enfermedad. A veces no le damos gracias a Dios, pero yo creo que de la enfermedad aprendemos. El Señor nos pide, ¿verdad?, agradecer también la experiencia a veces no tan agradable que tenemos, pero porque de las gracias en esa experiencia el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a enseñar, el Señor nos va a educar. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos del 6 al 7, dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Vean por qué les decía al inicio, pues que la oración eleva el espíritu, eleva el pensamiento a Dios. Bueno, porque cuando entramos en la dinámica de orar, el Señor Dios se encarga de elevar nuestro espíritu, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos a Dios. En la carta primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 14, dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Siempre nos va a oír, siempre. ¿Pero qué es pedir conforme a su voluntad? Pues también a veces es válido decir, cuando yo le pido algo al Señor, lo que sea, también es importante decir: Señor, si conviene para mi salvación, dámelo. Si no conviene, Señor, no me lo des. Porque a veces nosotros, siempre que pedimos, queremos que el Señor nos dé. Y yo creo que debemos de aprender a entender los tiempos de Dios.
Y los tiempos de Dios es que a veces no me va a dar lo que yo pido. Y no es porque el Señor no pueda, sino porque tal vez no conviene para mí en ese momento. En la primera carta de Juan, en el capítulo 5, en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 2, dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Ahí está la perseverancia y lo que les decía yo, la oración de agradecimiento, la oración cuando estamos alegres, cuando no tenemos ninguna preocupación, la oración cuando estamos en paz con Dios, con la familia, también ser agradecidos. Y finalmente, aunque hay otras muchas más citas bíblicas, pero la última que les comparto es la del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 11, versículo 24, dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Es decir, la palabra de Dios nos invita a ser hombres de fe, que antes de que lo pidamos, de verdad confiemos en que el Señor ya nos lo va a dar. Hermanos, pues podríamos tener mucho más momento o mucho más tiempo para hablar de la oración, pero estas son unas pequeñas pistas, unas pequeñas pinceladas que desde la experiencia de mucha gente, que desde la experiencia de la palabra de Dios y de mi muy sencilla experiencia en la oración que realizo, pues son elementos que te pueden ayudar, que te pueden servir a ti para emprender este camino de la oración. Pues procura no dejar la oración, procura no siempre buscar a Dios cuando lo necesitas. Como dice, aquí no recuerdo si es la palabra de Dios o es algún santo, porque lo leí en algún lado, pero no recuerdo y no les diré de dónde para no mentir o equivocarme, pero dice esta frase: ora a tiempo y a destiempo, cuando ocupes y cuando no ocupes. La vida de todo cristiano debe de ser una vida orante, una vida en la constante búsqueda de Dios. Y bueno, pues no te olvides de dar siempre de orar como María y con María. María fue una mujer que aprendió de la oración de su Hijo, de Jesús. María también tiene esa tarea de enseñarnos a orar. Pidámosla también a nuestra Madre Santísima, pues que nos enseñe a orar como ella oró con su Hijo, que nos enseñe a ser sencillos en la oración, humildes en la oración, y pues que podamos así, nosotros por medio de la oración, encontrar respuesta a todas las inquietudes de nuestra vida. Por último, pues me disculpo por no leer los mensajes que quizás han enviado. Como saben, casi soy nuevo aquí, todavía no leo, aquí la computadora se me apagó, ya no pude, pero yo creo que los mensajes que se guardan. Le voy a pedir a Juanito que la siguiente semana leamos primeramente los mensajes que ustedes han enviado el día de hoy y después empezamos con el tema, aunque la próxima semana tenemos unos 15 minutos más para terminar el tema, pero los primeros 15 pues los dedicaremos a leer todos los mensajes que ustedes han enviado el día de hoy. Agradezco pues su tiempo, agradezco su atención. Con gusto les doy la bendición y nos despedimos por esta noche. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus trabajos y les acompañe siempre. Hermanos, la alegría del Señor es nuestra fuerza, permanecemos en paz. Les deseo a todos una bendecida noche, que descansen.